Gloria a Cristo, aleluya, Padre Cristo, mis amados hermanos, una vez más nos encontramos en este día tan especial nuevamente compartiendo con ustedes una vez más un mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por su oportunidad de la enseñanza que hoy nos brinda. Hoy, un día especial, ¿verdad? Antes de todo, empezando el día, queremos felicitar a cada una de ustedes, hermanas que son madres. Las bendecimos grandemente por ser hoy su día, ¿verdad? Tan especial, y declaramos bendición de parte de cada uno de los varones, hijos, ¿verdad? Jóvenes, niños de la Segunda Iglesia Apostólica de Alicia. Aunque no seas miembro de esta iglesia, yo quiero bendecir tu vida. Quiero felicitarte en este día y declararte bendición en el nombre de Jesucristo. No importa si estás aquí en Delicias, en Chihuahua, en Estados Unidos, en cualquier parte de la República o en el extranjero. Quiero desearte que Dios bendiga tu vida grandemente y de una manera especial por ese privilegio que Dios te ha dado. Un privilegio grande el de ser madre, así que bendiciones para tu vida y que Dios te siga prosperando. Hoy vamos a continuar con los estudios bíblicos de la palabra de Dios. Hemos estado hablando un poquito sobre la escatología, no hemos profundizado mucho, ¿verdad? Porque eso nos tardaría semanas, porque la escatología es muy amplia. Y pues en la escatología encontramos diferentes tipos de interpretación teológica y nosotros tratamos de dar la que concierne a nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra fe que hemos aprendido siempre. Así que hoy continuamos con esas enseñanzas y hoy nuestro tema es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Vamos a hablar qué es, cómo se desarrolla y los juicios que que intervienen en este proceso o en este evento escatológico. Y antes de todo, te voy a invitar que habla la palabra de Dios. Ahí en tu lugar donde estás, te voy a invitar que habla Mateo 24, 21. Si tienes tu Biblia, Mateo 24, verso 21, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Oremos en esta hora. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que hoy nos brinda nuevamente de estar ocupándonos en las cosas que son tuyas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, amigos que hoy nos escuchan a través de esta transmisión o que pronto, Señor, la estarán escuchando, Señor, en sus hogares. Yo los bendigo grandemente y te pido que seas tú, Señor Jesucristo, quien traiga esa esperanza, Señor, en cada uno de nosotros, que resurja esa esperanza de que pronto vendrás por tu iglesia, Señor, y estemos preparados para tal evento. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén y amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Hemos terminado lo que es los últimos días del tribunal de Cristo, eventos que dijimos estarán en el cielo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la cena del Señor. Sobre esto voy a responder dos preguntas que se hicieron la semana pasada a través del estudio. Y la primera era que si en la escatología yo había hablado de más de dos venidas. Es incorrecto. Cuando yo comentaba la semana pasada y antepasada, yo te pedía un favor muy importante. Necesitas ver los videos anteriores para que vaya llevando el contexto de lo que estamos enseñando. En vivo no te puedo contestar porque estamos transmitiendo, ¿verdad? El celular está allá, no puedo contestar desde aquí, ¿verdad? Sería bueno poder estar leyendo, pero no puedo leer el celular. Pero la pregunta era que fue el tema del rapto, para que no te quede duda de lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la primera venida de Cristo, que sabemos todo mundo que es cuando Jesucristo vino y se encarnó. Esa es la primera venida. Otra vez, esa es la primera venida. ¿Cuál es la segunda venida? La segunda venida es cuando Cristo regresa después de la gran tribulación. Esa es la segunda venida, ¿sí? No hay tres venidas, no hay cuatro venidas, no hay cinco venidas, solamente hay dos venidas.
La primera que ya se efectuó y la segunda que va a realizarse después, después de la gran tribulación, punto, ¿sí? El rapto de la iglesia no es venida, no se le conoce como venida porque el Señor no viene, no llega a la tierra. En los cielos dice que seremos arrebatados para encontrar al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor, dice, alentados unos a otros con estas palabras. Así que no es segunda venida, dice la palabra de Dios, es el rapto. Yo te dije, era el efecto de arrebatar, ¿sí? Esto es muy importante, ¿para qué? Para que distingamos entre lo que es la primera, la segunda y el rapto. Solo dos venidas. Algunos teólogos dicen que la segunda venida tiene que ver de dos etapas. Cuando viene por su iglesia, que es el arrebatamiento, y cuando ya viene con sus santos después de estar en el cielo 7 años. Pero esas son puntos teológicos, ¿verdad?, que se respetan, ¿sí? Hace como 23 años me tocó dar mi primer tema de escatología, así que hay un poquito ya de camino que nos va enseñando cómo se ubican los eventos, más que todo en el pensamiento apostólico, que es el que estamos enseñando. Yo te comentaba que el rapto de la iglesia había tres posturas, que era el pretribulacionista, que el rapto sucede antes de la iglesia, el tribulacionista, que sucede en media tribulación, y el post-tribulacionista, que sucede después de la gran tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas, o antes de la gran tribulación creemos que el Señor va a arrebatar a su iglesia, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Así que dos venidas es importante que lo distingamos, ¿verdad? Dos venidas solamente, la primera y la segunda venida de Cristo. Y las bodas del Cordero es un evento que se realiza en el cielo. La iglesia va a celebrar las bodas del Cordero. La parábola de las 10 vírgenes habla del novio que viene por la novia para llevarla a celebrar las bodas del Cordero. Las 10 vírgenes representan el número totalidad de la iglesia. No todos serán llevados porque no todos estarán preparados, pero el propósito es llevar a la iglesia a celebrar las bodas. Entonces, es muy importante, aunque en el capítulo 19 aparece las bodas del Cordero nuevamente descritas, no quiere decir que tiene que ser en la tierra y que tiene que ser después en el milenio, porque en la enseñanza milenial, en la teología del milenio no viene esquematizado lo que va a suceder en el milenio. Solamente dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por 1000 años, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces quiero que estas dudas, ¿verdad?, que algunos todavía tienen, ¿verdad?, de que a veces con tanta información en internet nos confundimos y nos aferramos a teologías o teorías que no están bíblicamente ni que son de la postura de la iglesia apostólica. Entonces tengamos mucho cuidado con eso y con los comentarios que podemos publicar. Así que vamos a continuar. ¿Qué es la gran tribulación? Dice la palabra de Dios que la gran tribulación es conocido como el tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Pues el padre de donde descienden las tribus, o sea, es parte de las tribus del pueblo de Israel, descendencia, Abraham, Isaac, todo tiene que ver con la nación, con el pueblo israelita, con el pueblo judío. Yo te comentaba que el Señor había predestinado 70 semanas para expiar, para purificar el pecado que había en el pueblo de Israel. Y yo te había comentado la semana pasada de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? De Daniel. Y te había dicho que el reloj se había detenido en la semana 69 y que quedaba una semana, faltaba una semana para las 70 semanas. Esta semana que falta es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Pero desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Daniel, la Escritura nos dice que es exclusivamente para el pueblo de Israel. Y aunque otros pueblos han participado en este juicio para el pueblo de Israel y Dios los ha mencionado como instrumentos de Dios, no quiere decir que
hayan alcanzado salvación. No quiere decir que sean salvos de la ira venidera, no, fueron instrumentos de Dios porque Dios utilizó esos pueblos para purificar a Israel. Es importante que veamos esto. Entonces, desde este punto de vista, nos damos cuenta que la semana que falta, los 7 exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Y quienes van a participar como lo hicieron en las 60? Los pueblos gentiles, los pueblos que no aceptaron o no recibieron a Jesucristo, que se bautizaron, lo recibieron, pero volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Camino, aquellos que aún conociendo el Evangelio nunca tomaron la decisión y se esperaron, y les pasó a los que las 10 vírgenes, cuando vino el esposo, ya no tenían aceite en su lámpara. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es, en esa semana, que es la semana para espiar, sucede lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene lo que es esta semana. La gran tribulación, ¿verdad? La conocemos como un juicio para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Eso Dios utilizará para purificar a Israel, como un proceso de fundición, como se funde la plata, probándolos como se prueba en el fuego, mediante juicios, sufrimientos y conflictos de escala mundial. Y de esta manera puedan estar en condiciones de reconocer a Jesús como Mesías y ser restaurados como el pueblo escogido de Dios en los tiempos finales. En el Nuevo Testamento se habla de la gran tribulación en el Mateo capítulo 24, que es lo que estuvimos leyendo del verso 9 al verso 22, y a lo largo del libro de Apocalipsis, en donde al interpretar este último debemos considerar primeramente que este evento es única y exclusiva para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ¿sí? Entonces, porque corresponde a la 70ª semana de Daniel y tendrá la duración de una semana profética, que son 7 años. Daniel 9:27, ahí está la escritura donde habla de que es la semana para cumplir, cómo se hace un paréntesis, se llega al Mesías, etcétera, etcétera. Ahí encontramos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Estos son divididos en 2 periodos. Hemos dicho, ya les dije anteriormente, que la gran tribulación, lo que nosotros conocemos como la tribulación, y la gran tribulación era un periodo de 7 años. Y este periodo está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Y el primer periodo le llamábamos la tribulación y el segundo la gran tribulación, porque el periodo de juicio fuerte es la segunda parte, donde aparecen ya los juicios que Dios ha determinado para el pueblo de Israel. Entonces, este suceso dijimos que acontece en el momento del arrebatamiento, cuando la iglesia es llevada al cielo, y mientras aquí en la tierra se está efectuando lo que es la gran tribulación. Ahora, es muy importante que veamos esto porque es un periodo, en el primer periodo aparece el anticristo, este hombre conocido como el jinete del caballo blanco, que algunos dicen es que el jinete que aparece, el primer jinete es Jesucristo, porque no, se refiere, el primer jinete del Apocalipsis es el anticristo. ¿Qué viene a hacer el anticristo? Viene a traer una paz económica, religiosa, social. Recuerda que hay guerras religiosas, la mayoría de las guerras han tenido un tinte religioso porque ese ha sido su origen, ¿sí? Las creencias. Entonces, este anticristo viene a establecerse y a traer esa unidad religiosa, esa unidad económica, ese control político, ese control social, un nuevo orden mundial. Aparece y la gente piensa que ya llegó el Mesías, que ya llegó porque ya se terminan los problemas mundiales y se unifica a través de un solo diálogo, el anticristo. Pero la iglesia ya no está. Recuerda que dice la Biblia que
solo hay alguien que lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran prodigio y señales mentirosos. O sea, es el anticristo que aparece, el ministerio de iniquidad que está en acción, dice Pablo. Solo hay quien el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es el que se va a ser quitado del medio? La iglesia y el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra porque va a permitir que el ministerio de iniquidad se manifieste. Entonces dice la palabra de Dios, por eso Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, porque rechazaron la verdad. Esto es bien importante que tú tengas cuidado. Cuando llegue el momento de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste, hoy puedes tú sentir el deseo de creer, de acercarte a la iglesia, de buscar de Dios. En aquel tiempo ya no vas a sentir. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo que te redarguye, el Espíritu Santo que toca tu corazón, el Espíritu Santo que te hace buscar de Dios. En aquel tiempo ya no va a estar. Entonces dice la Biblia que va a permitir Dios que haya un poder, el poder del anticristo, del ministerio y la iniquidad, se va a apoderar y va a controlar a la sociedad, va a controlar el mundo entero. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de, ahorita que el Espíritu Santo está, buscar de la presencia de Dios, llenarnos de la presencia de Dios, para que en ese tiempo pues no vaya a suceder que pensemos en algún momento que vamos a tener la oportunidad, ¿verdad? Se ha planteado en algún momento lo que le llamamos la salvación a precio de sangre. Sí, pero eso no tiene que ver, ¿verdad?, para los judíos, no tiene que ver para el pueblo, no tiene que ver para el pueblo gentil. La salvación por gracia es ahora. Esta semana es un juicio exclusivamente para el pueblo de Israel, que después de la gran tribulación van a quedar otras naciones que le hicieron bien a Israel, que no lucharon en contra de Israel. Sí, la Biblia lo dice, que van a salir de la gran tribulación y que van a entrar en el reino milenial, pero también dice que esa parte va a ser nuevamente engañada por Satanás en lo que conocemos la rebelión de Gog y Magog, y que iremos explicando más adelante. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando suceda el rapto, empieza el primer periodo de 3 años y medio, es el establecimiento del anticristo a traer una paz. La gente cree, les impone su marca, el 666, y la gente dice la escritura, ¿verdad?, que todos dice que el anticristo impondrá su imagen y obligará a todos a adorarlos o a ser muertos. Apocalipsis 13:8 y versículos 12 y versículos 5. Todos tendrán que aceptar la marca de la bestia para comprar o vender, en donde el distintivo de la marca será el número 666. Apocalipsis 13, 16, 18. Aunque muchos han intentado descifrar el significado del número, lo que sí se puede comprobar es que para los orientales el número 6 era símbolo de imperfección. Cuando el número aparecía solo anunciaba ruina. Por tanto, esta cadena de 6 apunta a la aparición de un gran poder capaz de traer el mal que no podrá ser excedido. Así que habrá condenación, dice la Biblia, para todos aquellos que acepten y se dejen poner la marca de la bestia. Apocalipsis 14, 9 al 11. Así dice la Biblia que los hombres serán marcados porque no aceptaron, porque no recibieron el amor de la verdad. Y es lo que te decía anteriormente. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, si tienes tu Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses, primera, capítulo 2, verso 9 al 11, dice la palabra de Dios. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu y su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que va a hacer el anticristo.
ese ministerio de iniquidad, ese poder engañoso, esas mentiras va a engañar a la humanidad. Ahorita podemos ver que Satanás usa mucho el engaño, las noticias, las redes sociales, cualquier noticia, y nosotros nos creemos. Imagínate aquel anticristo con un poder para engañar a la gente. Y dice la palabra de Dios que la gente que va a ser engañada es a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a Jesucristo, a esa verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? La práctica del pecado. Si tú has escuchado la palabra de Dios y no has venido corriendo al camino de Dios, me quiero entregar al Señor, me quiero bautizar porque necesito la salvación, entonces quiere decir que un día el Señor te va a juzgar porque no te complaciste en vivir lejos de Dios en el pecado. Y el anticristo, viniendo en este periodo, va a engañar a esa gente, va a engañar al grado de que tú vas a hacer lo que él quiere. Entonces es muy importante que hoy que tienes el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, tú seas consciente de esto y esto te motive a guardarte, esto te motive a serle fiel y practicar lo justo delante de Dios. Entonces estos primeros 3 años y medio será un periodo de establecimiento de un líder mundial, el anticristo, y que traerá consigo mismo paz, tranquilidad, hará un pacto con el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel ahorita hay un conflicto muy fuerte, guerra, hay un conflicto por la cuestión del templo, que donde va el templo está la mezquita de Omar, y hay un eterno, ¿verdad? Y es el problema, pero este anticristo va a lograr de una u otra manera establecer esa paz entre todo el pueblo, incluyendo Israel, incluyendo todos sus vecinos. Entonces esta paz que va a establecer va a lograr que haya una paz mundial, no una paz social, no solamente en Israel, no, en todo el mundo va a estar. Entonces va a implementar su sistema económico, su sistema de control político, porque va a ser un solo, escúchame bien, va a ser un solo líder mundial. Es el ministerio de la iniquidad, dice que ya está en acción, hermano, así de palo, ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo hay que en el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Esperamos que podamos la iglesia guardarnos y que seamos los que seamos quitados del medio para irnos a recibir al Señor por toda la eternidad, a estar toda la eternidad con nuestro Señor. Así que esos son los 3 años y medio de lo que es la gran tribulación. 7 años, los primeros 3. Pero como el anticristo va a traer paz, va a restaurar, les va a permitir a los judíos restaurar el culto levítico, van a poder ellos nuevamente tener esa libertad como pueblo de Israel en su culto, van a tener esa libertad en su manera de adorar a Dios nuevamente como judíos. Pero a la mitad de los 3 años, de los 7 años, o sea, los 3 años y medio, dice la Biblia que va a romper ese pacto, y dice la Escritura que se va a querer sentar en el templo de Dios y ser adorado como Dios, y es cuando todo va a cambiar. Ese jinete blanco que salió venciendo y para vencer, entonces ahora resulta que va a querer sentarse en lo que es el templo para ser adorado como Dios, y de ahí el conflicto de la gran tribulación, los juicios van a aparecer, lo que llamamos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y las copas de la ira. Van a aparecer, se van a estar derramando, y eso es lo que vamos a estar viendo el día jueves en nuestra enseñanza. Las copas, las trompetas y los sellos. Cuando sean destapados los sellos, cuando sean tocadas las trompetas y cuando sean derramadas las copas. Así que te invitamos el día jueves para que continúes con estos estudios de escatología bíblica. Y recuerda, quiero que nos vayamos con este texto tan importante que
que leíamos anteriormente de Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Recuerda que está hablando de la segunda venida. La apostasía y el anticristo son eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, no del rapto de la iglesia. La apostasía sí surge antes del rapto, pero la aparición del anticristo es durante o inicio de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que desciende en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido sea quitado del medio. El Espíritu Santo, mi hermano. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este texto es muy importante. Va a engañar a aquellos hombres que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y segundo, dice: por eso Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, amigo, hoy es tiempo todavía de que tú te prepares. Los tiempos nos dicen: Cristo viene por su iglesia. Si hay gran tribulación, no hay salvación para nosotros, solamente para el pueblo de Israel. Y es una salvación a precio de sangre, porque vamos a ver los juicios que se van a derramar sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra. Así que sigamos orando unos por los otros y que Dios nos siga dando sabiduría para seguir conociendo más de su palabra. Dios te bendiga, nos vemos a las 12 del mediodía. Dios te bendiga y Dios te guarde.